¿Alguna vez has perdido algo? Tal vez trabajo, tus ahorros, una relación, alguna propiedad, un ser querido, libertad, salud. Y cuando perdemos algo, nos sentimos sin esperanza. Y hoy quiero que nos enfoquemos en una cosa que pasó en la vida del profeta Elías, un hombre que Dios usó con gran poder para ver cómo él pierde su libertad y cómo Dios puede obrar en medio de lo que él había perdido. El profeta Elías vivió 900 años antes de Cristo. Y en Primera de Reyes capítulo 17 nos muestra las cosas difíciles que él pasó y cómo Dios se manifestó de forma milagrosa. Y Dios también quiere manifestarte en tu vida de forma milagrosa cuando has perdido algo que has tenido. Como dije anteriormente, ya sea trabajo, ya sea salud, ya sea una relación, ya sea un ser querido, cualquier cosa que muchas veces ante esa pérdida sientes que ya no puedes seguir adelante y que ya no te puedes recuperar y que ya no hay esperanza en ti. Si nosotros analizamos el contexto, hermanos, de este pasaje, encontramos que en Israel, después del reinado de Salomón, le siguieron otros reyes que no tuvieron temor de Dios en sus corazones y dividieron el pueblo de Dios en dos partes, llamados los del norte, el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur. Los últimos reyes en esa época fueron Acab y su esposa Jezabel. Y si has leído esta historia, recordarás que eran los peores reyes que Israel tuvo. Ejercieron un pésimo liderazgo sin el mínimo temor de Dios. Ellos fueron los que establecieron como Dios a Baal dentro del pueblo de Israel para que Baal sea adorado por ellos. Es por eso que Dios envía a Elías para señalarle su pecado y lo que Dios iba a hacer. Y lo que Dios le manifiesta es que iba a traer una sequía por 3 años y medio. Y solamente por la boca del profeta Elías volvería otra vez a llover. Toda la nación sufrió la sequía por 3 años y medio. Hubo una gran escasez, una gran hambre en Israel. Así que esto no agradó a Acab ni a Jezabel. Y buscaron, culpando a Elías, buscaron matar a Elías por este problema que se les vino encima ante la declaración que Elías había hecho. Posiblemente en la actualidad tú te sientes en medio de una sequía en esta pandemia donde hemos sido regresados al semáforo epidemiológico amarillo. Y tenemos ahora el color amarillo. Sientes que todo está seco en tu entorno. Tus esfuerzos, tus motivaciones, tu trabajo, tus estudios, tu salud, tus deseos, tus ahorros, tu economía, la alegría en tu vida, tus relaciones. Y solamente estás esperando un milagro para que todas las cosas nuevamente se reactiven. Y así también puedas reactivar tu vida. Si lo que deseas es un milagro, vamos a ver esta lección que Elías recibió. Elías pasó por diferentes etapas por las cuales todos nosotros pasamos en nuestras vidas repetidas veces. Y es bueno aprender de cada lección que la vida nos proporciona. Hoy quiero solamente mencionar una etapa. Y esta es la etapa de estar en Kerit. La etapa de estar en Kerit, de estar en un barranco, de estar en una oscuridad,
Kerit, como ya hemos leído hace un momento, es el nombre de un arroyo hacia el cual Dios dirigió a Elías para que se ocultara durante la primera parte de la sequía que él había profetizado. Su ubicación actualmente es incierta y puede que haya sido tan oscuro esos días en la vida de Elías, por lo cual también Dios le proveyó de un lugar donde esconderse ante la amenaza de muerte que él tenía. Este lugar le favoreció. Era un lugar donde prácticamente la gente no frecuentaba ir. Y estar en oscuridad, pues era oportunidad para estar escondido en ese lugar. Allí en Primero de Reyes que leímos, solamente vamos a ver la primera parte del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, y que está al frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que controla toda su creación. Dios es el Dios todopoderoso, en el cual manifiesta su poder en la vida de sus hijos. Y en la vida de Elías, Dios está manifestando su poder. Dios les da un lugar para esconderse ante la amenaza de muerte que tenían de parte del rey y de parte de la reina, su esposa, la esposa del rey. No era un buen lugar para vacacionar, no era una playa, no era un lugar para poder pasear. Era un lugar solamente donde podías estar en contacto con Dios y poder esconderte de las amenazas o de las personas que buscaban matar a Elías, quitarle la vida a Elías. Entonces, en la primera etapa de Elías, en el primer año de sequía, Dios le dice que vaya a Kerit. Y este arroyo, hermanos, hermanas, estaba en una barranca que era una grieta natural y era muy profunda y era oscura, que le llamaban garganta. Era bastante reducida, era fría y era solitaria. No era para nada acogedor, mucho menos para vivir un año allí. Muchas veces en nuestra vida Dios nos lleva a nuestro Kerit para estar en una comunión con Dios, para que Dios guarde nuestras vidas, nuestra alma, y nos pueda ayudar a buscar siempre esa relación con Él. Tal vez estés en un Kerit emocional en este momento. Tal vez estés en un Kerit de soledad, de frialdad, de oscuridad. Elías amaba las relaciones. No estaba acostumbrado a estar solo, pero Dios le dice que vaya allá para esconderse de Acab. Kerit en hebreo significa cortado. Y Elías había sido cortado de esa libertad de sus amigos, de sus familiares. Dios le dijo a Elías: quiero que estés allí por un año. Y Dios tenía grandes planes para Elías. No solamente lo lleva allí y lo abandona y se olvida de él. Dios estaba trabajando en los planes de Elías.
Elías apenas estaba iniciando su ministerio al servicio de Dios. Y por eso Dios lo aísla del mundo para que esté a solas con él. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: solamente quiero que tengas tu atención en mí por un año. Dios, hermanos, muchas veces te lleva a estar en una oscuridad para que dependas totalmente de Él y puedas prepararte para desarrollar el ministerio que Dios confía en ti o que ha confiado en tus manos. Pero a pesar de tu oscuridad o tu frialdad, Dios jamás te abandonará. Dios jamás abandonó a Elías. Él proveyó el sustento durante todo este tiempo. Y vean la mano de Dios, cómo es que ya había mandado a los cuervos para que le lleven de comer. Ahora bien, ¿te has preguntado dónde los cuervos iban a comprar su alimento de Elías? El pan, la carne, ¿dónde? No iban a la carnicería, no iban a la panadería para comprar el alimento de Elías. Y cómo Dios está usando estas aves, lo que Él había creado, para que le lleven carne a Elías y pan a Elías. En cuanto a lo líquido, tenía el arroyo donde podía tomar para beber y sobrevivir de esta manera. ¿Has visto alguna vez a los cuervos estar comiendo o robándose la comida que muchas veces dejamos en las mesas? Los cuervos simplemente toman lo que tienen al alcance y se lo llevaban a Elías. No sé de dónde lo agarraron. No sé cómo Dios les proveyó a ellos para llevárselo. Sin embargo, ellos siempre estuvieron sustentando a Elías. Prácticamente Dios lo estaba sustentando a través de estos cuervos. Qué historia más sorprendente y qué historia más inusual, pero es verdad. Es verdad cómo Dios puede obrar con poder en toda su creación. ¿Y qué nos hace pensar todo esto? Realmente que Dios es nuestro único sustento, cualquiera que sea nuestra situación. No importa cuál sea la oscuridad en que tú estés, no importa en qué barranca estés, Dios es el único sustento para ti, como su hijo, como su hija, como su pueblo. En tu vida Dios permite también cosas semejantes, pero ¿sabes qué? Jamás te abandonará, jamás te abandona. Dios ha prometido estar siempre contigo y siempre va a atender a tus necesidades, aunque después venga lo peor. Porque después vamos a ver, próximo domingo, primeramente Dios nos permita poder hablar referente a dónde lo lleva Dios después de un año de estar allí escondido, después de estar siendo sustentado por los cuervos, y Dios lo mueve de allí a otro lugar. Y Dios tiene que propiciarlo, porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a ese estilo de vida y estamos tan confiados y nos adaptamos, nos acomodamos. Y Dios dice: no, solamente es un tiempo para que recibas una enseñanza y después te llevaré a otro lugar. ¿Qué hace Dios para que Elías pueda entender que es tiempo de moverse? No solamente era la indicación de Dios, la orden de Dios, sino Dios tiene que propiciar las cosas. En el versículo 7 de Primera de Reyes, capítulo 17, nos dice: pasado algunos días, se secó el arroyo
porque no había llovido sobre la tierra. Se secó el arroyo. Esto tiene que mover a Elías definitivamente. No se puede quedar allí porque no hay de qué beber, algo para que él pueda beber. Y Dios tiene que hacerlo de una forma literal. Y esto, hermanos, hermanas, esto pasa en nuestras vidas una y otra vez. Muchas veces se secará tu arroyo. Regularmente Dios permite y permitirá que tu arroyo se seque, aunque era el único sustento que tenías en tu vida. Porque Él quiere que en toda tu vida dependas de Él. No quiere que dependas de las cosas, no quiere que te acostumbres a estas cosas terrenales y temporales. Dios quiere que tú dependas totalmente de Él. Cuando eso pasa, recuerda que Dios te llevará a otro nivel. Dios siempre va a estar contigo y Dios quiere que crezcas. Y entonces tiene que propiciar ciertas cosas en tu vida, porque quiere moverte de donde estás para llevarte a otro nivel, darte otra lección. Naturalmente, hermanos, cuando nos va mal, pensamos que Dios no está con nosotros, que Dios nos ha dejado solos, que es el castigo de Dios, que ya Dios no nos ama. Y pensamos que por lo mal que nos está yendo en este tiempo, Dios se ha olvidado de nosotros. Pero no es así. Él nunca se olvidará de ti, nunca se ha olvidado de ti. Solo quiere llevarte a otra etapa de la vida. Entonces, podemos nosotros ver que Dios propicia que se seque el arroyo donde Elías estaba bebiendo. Y otra de las etapas de nuestra vida y la vida de Elías, hermanos, número 2, es la etapa de la inseguridad. Versículo 8 y versículo 9, dice la palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y allí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Eso es lo más sorprendente. Yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Hermanos, hermanas, si pensamos en una mujer viuda y más en los tiempos antiguos, vamos a ver que con gran dificultad podían recibir su sustento. Porque generalmente el varón era el que la sustentaba como su esposa, pero al quedar viuda no tenía de dónde tomar. Por eso la palabra de Dios establece que la iglesia sea el que se haga responsable de las viudas, que reciban apoyo. Pero eso sería otro tema para platicar. Dios es soberano. Y toda la creación le obedece. Y Él preparó a una viuda, que vamos a ver más en detalle el próximo domingo, para atender a Elías. Ir de Querit a Sarepta era riesgoso. Elías tenía que salir de su confort, de donde estaba escondido, donde ya se había adaptado, ya había vivido un año, y tenía que salir de allí. Entonces, Sarepta no era territorio judío. Y para llegar allí, Elías tenía que caminar 160 kilómetros. Y eso le iba a llevar muchos días, varios días. Probablemente una caminata de 6 días o más. Pero no solamente era ese trayecto de camino que tenía que transitar, sino que riesgo estaba en que la gente lo estaba buscando para matarle. Pero también recordemos que ya hace un año que no llueve, entonces
caminar por un camino sin líquido no era nada fácil. Tal vez estaban acostumbrados a caminar y llegar al río y allí tomar agua, pero ya, como vimos anteriormente, el arroyo se había secado, porque ya no había llovido por un año. Y esto implica caminar sin agua. ¿Y saben qué era lo peor? Que Sarepta era la ciudad de Jezabel, la reina. Entonces, Dios lo está enviando al lugar nativo de Jezabel. La persona que había dado precio por la cabeza, le había puesto precio a la cabeza de Elías. Es como decir, Dios lo estaba enviando a la boca de la loba. Y después es que Dios lo envía para ser atendido por una viuda, y una viuda muy pobre. Y como podemos leer y entender, no tenía para comer. No había para comer. Se había secado ya prácticamente los arroyos, ya no había agua en los estanques, y eso frena la productividad. Ya no se podía trabajar el campo, ya no había sustento. Algunos de nosotros, hermanos, tal vez estemos experimentando días oscuros, días malos, donde vemos que vamos de lo malo a lo peor, así como Elías. Posiblemente a esta altura de 2 años que hemos estado en esta situación, hayas adquirido algunas deudas y no tienes con qué pagar, porque perdiste el trabajo, o te limitaron el trabajo, o te quitaron sueldo del trabajo, y ya no puedes pagar. Posiblemente estés saliendo de un problema de salud y ya te detectaron otro. Algunas personas me han dicho, yo por eso no quería ir al médico, porque solamente fui y me dijeron que tenía yo esto, después volví a ir y me dijeron que ya tenía esto otro. Posiblemente has perdido tu trabajo y estás enfermo. O alguien de tu familia está enfermo y no tienes con qué hacerle frente a esta situación. Pero cuando tu vida va de mal en peor, quiero que recuerdes, hermano, que Dios se manifiesta en tu incomodidad para poder resaltar su grandeza. Cuando se ha secado todo en tu vida, Dios se va a manifestar en esa incomodidad tuya para poder resaltar su grandeza. Tú requieres de la manifestación de Dios en tu vida de una forma milagrosa en esa situación, porque nunca buscarás a Dios en esa comodidad. Buscarás un milagro de Dios cuando estás incómodo, cuando hay mucha necesidad, cuando hay un problema grave que no puedes solucionar. Los problemas se dan en los momentos más difíciles, pero también, hermanos, los milagros se dan en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Te has preguntado por qué se secó el arroyo? El arroyo se secó para que Elías no dependa de él. Y muchas veces tus arroyos se secan para que no dependas de él, sino que puedas depender totalmente de Dios. Porque es muy fácil depender de los arroyos y de los cuervos. Ellos no tenían que trabajar. Dios solamente los enviaba para sustentar a Elías. Y entonces Elías no se preocupaba por qué es lo que iba a comer el día de mañana. No tenía que salir a trabajar, buscar trabajo, estaba cómodo ya. Cuando estamos en una situación así, solemos olvidarnos de Dios en nuestra comodidad
Y no solamente buscamos depender de los cuervos y de los arroyos, sino aún buscamos otras cosas que hacer, pero nos olvidamos de Dios. Si confías en las cosas más que en Dios, un día Dios lo secará, para que puedas corregir tu vida y te enfoques en Él. Por ello es importante que tú, a pesar de las situaciones tan adversas que puedas estar viviendo, no te alejes de Dios. Busca el milagro de Dios, pero tampoco cuando estés en la bonanza, tampoco cuando estés bien, cuando estés en el confort. No te olvides de Dios, busca a Dios. La segunda razón por la cual el arroyo se seca, hermanos, es para llevarnos a otro lugar, a un lugar mejor. Dios le dice a Elías que se fuera al arroyo, que se fuera del arroyo, para que llegue a un lugar mejor, a pesar de que en lo que nosotros podemos ver primeramente, superficialmente, no era algo bueno. Estar en Kerit solamente era para que aprendiese la lección de la dependencia de Dios. Muchas veces cuando un arroyo se seca en nuestras vidas, pensamos que ya no hay solución, que es algo muy malo, que ya no podemos seguir adelante, que no podemos controlar. Tal vez cuando se seca el arroyo de tu trabajo, cuando se seca el arroyo de una relación, cuando se seca el arroyo de tus ahorros, cuando se seca el arroyo de tu salud y muchas otras cosas que se secan en tu vida, piensas que ya no hay alternativa para ti, piensas que ya no puedes seguir adelante. Las experiencias negativas, hermanos, hermanas, en nuestra vida, que pensamos que nos destruyen, tienen el propósito de edificarte, no destruirte. Tienen el propósito de formar más tu carácter, para que el carácter de Jesús esté en ti. Te hacen ser mejor. Y Dios no quiere que te acostumbres a las cosas o a las personas, porque las cosas y las personas solamente son temporales. Nosotros las personas somos peregrinos. Hoy estamos, mañana quién sabe. Pero muchas veces nosotros queremos acostumbrarnos a las personas o a las cosas y Dios no quiere eso. Dios quiere que realmente estés más confiado en Él. Y cuando esto sucede, cuando nos acostumbramos a las cosas o a las personas, Dios siempre va a propiciar cosas que te ayuden a mejorar, a moverte de un lugar para llevarte a otro. Muchas veces tú dices, ya perdí el trabajo y ahora ¿qué voy a hacer? Dios trabaja para ti y Dios prepara otro lugar, solamente que tienes que buscar donde Dios ya lo tiene para tu vida. Y la tercera cosa que Dios hace, o por lo cual permite que se seque tu arroyo, es para decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Dios siempre ha estado contigo. Dios jamás te ha dejado. Cuando salen malas cosas, solemos pensar que Dios se olvidó de nosotros, pero no es así. Es cuando Dios tiene mayor atención en nosotros, está labrando nuestra vida, está labrando nuestro carácter en la persona de Cristo. La persona de Cristo tiene que pasar hacia nosotros. El estilo de vida de Cristo tiene que manifestarse en nosotros. Y cuando tú estás pasando por males, es Dios que te tiene en la mira, no para dañarte, sino para que tu vida mejore. Pero lamentablemente nosotros pensamos todo lo contrario. Pensamos que Dios nos está castigando, que Dios se ha olvidado, que Dios nos tiene mala voluntad. Dios quiere, hermanos, llevarte a un lugar mejor. Pero como les dije al principio, esto lo platicaremos el próximo domingo.
porque Dios no está conforme como tú estás. Dios siempre nos lleva, como dice la palabra, de gloria en gloria. Y siempre va a hacer cosas por las cuales nosotros vayamos creciendo. Por eso la palabra siempre nos dice, creced. Hay que crecer, no solamente es nacer, estar vivos y mantenernos allí, no, hay que crecer. Dios busca ese crecimiento en tu vida. Y las cosas que están en nuestro entorno, que giran en nuestro entorno, es para nuestro crecimiento, más las cosas difíciles en nuestra vida, que te van a enseñar a depender totalmente de Dios. Muchas veces vas a gastar todas las instancias, agotarás todas las instancias a las cuales vas a acudir y no se va a solucionar tu problema. Y entonces vas a darte por derrotado y decir, ahora sí, Señor, pero en las manos del Señor. Te dejas caer. Ahora sí, haz tu voluntad. Y dejas que Dios obre en ti. Yo siempre les digo, no hay que esperar que esto suceda en nuestra vida, hay que atender al llamado de Dios, hay que servir a Dios. Pero si nosotros nos acomodamos y estamos bien, Dios va a propiciar cosas en nuestra vida que nos haga salir de allí y movernos para otro lugar, por lo cual Dios quiere que nosotros crezcamos y sirvamos a Él y a nuestra generación, a nuestra sociedad. Dios quiera, hermanos, hermanas, que nosotros podamos buscar siempre ese milagro del Señor, que es lo que vamos a platicar el próximo domingo. Buscar ese milagro de Dios cuando nosotros ya no tenemos alternativa, cuando nosotros ya no podemos buscar otras fuentes en el cual nos concedan solución a los problemas. Cuando lo único que tenemos es Dios y tenemos que esperar solamente en Él. Y sí, les digo, nos damos por derrotados ante nuestras fuerzas, pero empezamos a confiar totalmente y depender totalmente de Dios. Dios quiera pues que nosotros, aún viviendo en nuestro querid, podamos buscar esa conexión con Dios, esa comunión con Dios y no separarnos de Dios. Recuerden que Dios lo envía a ese lugar porque lo amaba y está cuidándolo y lo está protegiendo su vida. Allí Elías se escondió. No lo lleva de castigo, no lo lleva para que sufra, sino tiene un propósito. Primeramente está guardándolo de las amenazas, pero en ese tiempo, en ese espacio, Dios lo que está buscando de igual manera es esa conexión íntima, esa relación con Él. Y que muchas veces nosotros en nuestra comodidad perdemos. Yo creo que si la pandemia continúa por muchos años más, nos vamos a acostumbrar a ella. Y Dios tendrá que propiciar otras cosas para poder movernos de allí y poder seguir siendo útiles en las manos del Señor. Pero esto no lo sabremos hasta que pasen los tiempos. Pero en tanto, lo que nosotros sabemos es el tiempo presente. Y Dios quiere moverte de donde estás para seguir adelante. Dios quiere que tu vida vaya mejorando día con día. Entonces, busca siempre esa presencia de Dios para contigo en tu vida. No te apartes de Él. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros se ha secado el arroyo de la lectura de la Biblia en nuestras vidas? Antes la leíamos, ahora ya no. ¿Cuántos de nosotros ya hemos descuidado nuestra relación con Dios a través de la oración? Se secó. Ahora está más cómodo no hacerlo. ¿Cuántos de nosotros ya hemos perdido el gusto de reunirnos en familia? Al principio sí, muy emocionados, muy animados, y ahora no. Ese arroyo se va secando y Dios te va a mover a otro lugar
a otra circunstancia, para que nuevamente pongas tu vida al servicio de Él, para que nuevamente busques la comunión con Él y Dios pueda usarte para grandes cosas, para sus propósitos. Que el Señor nos bendiga.